noches, un placer, un honor recibirlo a Jorge Asís. Maestro. ¿Cómo anda mi amigo Rosarino? Bien, estoy mirando, mientras hablo con Pablo, una nota que acaba de publicar tu portal y que dice, espero pronunciar bien, Barrio Sheikh Jarrah, Jerusalén Este, reacomodamientos bélicos Israel y Palestina, Hamas y demás. Sí, me parece que es lo que pienso y de acuerdo a mi información, lo que más o menos ocurre. Escuché muchas condenas, no me cuentan qué es lo que pasa. Contanos, por supuesto que invito a Jorge Asís Digital para leerlo porque es lo mejor. Contanos qué está pasando. No te quiero ir desde el origen porque ya sería, viste, para que se pronuncien todos. Digamos, este barrio, el Sheikh Jarrah, es un barrio que está muy cerca del centro histórico de Jerusalén. Y ahí había una cuestión judicial. Es decir, es un barrio de predominancia palestina, donde había juicios y un tribunal israelí sentenció confiscación de algunas residencias que van a ser utilizadas por los colonos israelíes, como pasa en muchos lados. Pero tenés que entender que ahí hay una ética de conflicto, una dinámica de conflicto, que es permanente. Ahí tenés también, en ese momento, exactamente el fin del Ramadán, y también coincide con una fecha histórica muy importante para el patriotismo israelí, que de pronto con estampillas, alguien puede decir la extrema derecha israelí, que se manifiesta en esos lugares y por supuesto que ahí hubo un desorden extraordinario. Tenés que entender la ética del conflicto. A partir de ese conflicto se generan todo lo que vos ves y que tiene que ver, que acá se mezcla con la posición de la Cancillería Argentina, la desproporción. La desproporción de la que habla seguramente el comunicado es porque es una desproporción real, porque los de Hamás saben que con el armamento que tiene Israel no pueden soportar 20 días. El tema no es un combate de igual. Hay una provocación, si vos querés, de Hamás, que Hamás es movimiento de resistencia islámica que conduce la Franja de Gaza y que está en enfrentamiento con la autoridad palestina que está en Cisjordania. ¿Cuál es la gran diferencia entre los que están en Cisjordania, que son la continuidad, si vos querés, con muchas características que pasaban en el medio de Yasser Arafat, y clase de declinación, te diría, aparte de la importancia del conflicto en Medio Oriente de Arafat, la gran diferencia es que en la autoridad palestina se reconoce el Estado de Israel. Claro. Hamás no. No, es más, propone la desaparición de la faz de la tierra. Hamás, ¿qué es lo que busca Hamás? Hamás quiere suplir lo que fue la Organización para la Liberación de Palestina. Uno de los partidos que está en esa organización es Al-Fatah, que es el partido del poder, el oficial, el que tiene el gobierno. ¿Qué hace? ¿Cuál es? Que esto me parece que es importante para discutir. Y por supuesto, por más que uno consulte a los embajadores tienen que defender lo que tienen que defender. Yo no tengo que defender aquí a nadie, me atrevo a contar y a interpretar lo que yo creo que busca Hamás. Hamás quiere deslegitimar ante sus sociedades a todos los países árabes que acordaron con Israel y con Estados Unidos. Aquí tenés por lo menos una punta para empezar a entender esta cuestión. Lo que está pasando. También la gente, ¿qué es lo que dice? Está detrás de Irán. Lo que quisiera Hamás es que detrás esté Irán.
porque acá estamos en pleno reacomodamiento bélico, reacomodamiento que tiene que ver con la catástrofe por el virus que tuvo Donald Trump, que llevó una política completamente distinta y que ahora se entra en una suerte de incertidumbre por lo que puede hacer Biden, que Biden fue el vicepresidente de Obama cuando se generaron los acuerdos nucleares con Irán, que por supuesto los europeos están con muchos deseos de aplacarlo, de seguirlo. Jorge, me pareció interesantísimo, para entender un poquito de qué estamos hablando. Trato de explicártelo de la forma más simple posible. O sea, digamos, esta radicalización de Hamás, que desconoce, en cuestión interna, desconoce a la autoridad palestina, con sede en Cisjordania, y evidentemente el poderío bélico de Israel. ¿Me dejas que haga un stop ahí y te pregunte qué pensás de la actitud de la Cancillería argentina del día de ayer? Me parece que se agigantó, se lo castigó a Felipe Solá por algo que no sé si fue de autoría de Felipe Solá. Creo que eso, en todo caso, Felipe Solá se tuvo que haber... El comunicado fue malo. Y las cosas no se piensan muy meticulosamente. Solá seguramente estaba... En Europa, en el viaje, en otra cuestión. Imagino quién es el que pudo haber hecho ese comunicado. ¿Quién? Que no tiene sentido, porque yo no... Alguien de la Cancillería, del equipo profesional de la Cancillería que maneja. ¿Qué es el tema de la desproporción? ¿Qué es la desproporción? La desproporción es real. La desproporción, porque vos no podés comparar esos cohetes que tiran, que tienen un efecto provocador atroz, con un bombardeo, con el arsenal que tiene Israel y con la certeza de que toda la franja de Gaza pero no le aguanta un round. Está bien, pero digo, ahí hay, como vos dijiste, una provocación inicial del grupo Hamás. Y también, lo que me parece que es lo más importante de todo, es el reacomodamiento de todas las fichas. Está claro. Porque acá hay otra desproporción. Israel es un Estado democrático legalmente constituido y Hamás es una organización terrorista. Y el comunicado de la Argentina parecía quedar... Seamos más precisos. Hamás llega, que es una organización islámica, que tiene un brazo armado, que es el Hashedin Qassam, que es el brazo armado que tiene. Pero lo que busca es un liderazgo y terminar y deslegitimar a todos los países árabes. Porque ¿qué es lo que pasó acá? Y creo que te lo dije alguna vez o lo escribí, ya no sé dónde fue que lo dije. El tema árabe-palestino e Israel ya no es prioritario como era hasta hace 15 años en el mundo árabe. Está claro. Ahora, déjame que te pregunte algo, porque dijiste algo que me pareció... y concuerdo, no han sido muy meticulosos, muy respetuosos, no han sido muy meticulosos a la hora de... Es un papelón, vos fuiste embajador y de un canciller que tenía con qué, quiero decir, ¿no? O sea, de un canciller que sabía de diplomacia. Sí. Digo, ahora, si a Felipe Solá se le escapa un comunicado escrito por un alguien que mete la gamba... Me parece... Sí, está bien. Lo que último que voy a hacer venía a defender yo al gobierno o a Felipe, que es de lo mejorcito que hay en el gobierno, lejos. Pero en esto, tomar la cosa simplemente por el comunicado es chingarle al vizcachazo. ¿Entendés? Porque es verdaderamente un complemento y que te sirve para atacar y jorobar al gobierno, que en la desproporción tiene que ver con un efecto real. Ahora, ¿me explica por qué Ahora, se lo que tira... te quiero contar es otra cosa más, que es la creencia que está Irán detrás. No, Irán también está en plena reubicación, porque Irán también está interesado en el acuerdo nuclear con los Estados Unidos. Está clarísimo. Déjame mirarlo desde el ombligo argentino. Sí, tenés un bolonque importante porque tenés que conseguir que te atienda el Fondo Monetario con Georgieva, a la que dijiste vas a denunciar penalmente. Tenés que intentar que el Club de París te dé bolilla. Tenés un problema sanitario fenomenal porque no te llegan las vacunas.
y te metes en el conflicto de Medio Oriente. No, O sea, ese es otro tema, y no, en esa rifa no tiene el menor número Argentina. Esa es una cosa absolutamente aparte que te sirve ahora si vos querés para verduguear al gobierno, pero que tenés flancos mucho más interesantes que el tema de la Cancillería, porque esto fue un comunicado, un tuit, que no tiene absolutamente nada que ver en las condiciones en que se desenvuelve este conflicto real. entonces, ¿para qué el presidente habla hoy? Eso, el presidente habla de todo, hermano. El Pues digo, presidente estás habla... negociando con Israel vacunas, les sacudís un comunicado y Alberto lo ¿Pero vos te crees ratifica. que verdaderamente pesa en algo lo que pueda decir Alberto Fernández con Israel y si lo de la vacuna puede ser un desacierto por esta palabra o que alguien piensa verdaderamente en lo que está pasando con ese comunicado? ¿No? Pero no, viejo. Ahí se juega, es otra categoría. Estás hablando de Flandria cuando está jugando el Bayern Múnich. ¿Entendés? Está el Bayern en la cancha. ¿De Flandria quién es, Alberto? Flandria en este negocio es la Argentina, que no es importante en este juego. En el Medio Oriente, está clarísimo. A nadie, sinceramente, tampoco importa mucho lo que pase. En el continente pasan otras cosas. Si hay algo que unifica al neoliberalismo con los gobiernos populistas es el fracaso. ¿Entendés? Hoy habría que hacer un grupo de Lima para resolver el tema Colombia, si vos querés. Sí, claro. Hoy el mundo está todo también en una suerte de reacomodamiento, porque en Medio Oriente el poder también está vacante. Y con un 4, Hamas, que todos creen que tiene Irán atrás, que en realidad si Irán pone algunos fondos, lo pone para el Jihad Islámica, no lo va a poner nunca para Hamas. ¿Tú decís que ni siquiera por viveza criolla debió haber sido un comunicado, una posición presidencial más neutra, cese las hostilidades, cese el fuego? Sí, un llamado de paz, y nada más. Te digo, absolutamente nada. Después que recibiste a las autoridades israelíes que te propusieron ser un socio privilegiado de la vacuna de Israel, o sea, es de vuelta un... Pero tampoco con ese argumento se sostiene una posición, Luis, porque vos no podés tener una posición geopolítica en virtud de la cuestión coyuntural de una vacuna. ¿De qué estamos hablando? Está claro. Seamos, digamos, por lo menos, ahí están. Para mí, esta gira sirve para tomar un poco de aire, para alejarlo. Claro. Ni siquiera es muy importante con la cuestión del Club de París, porque los países que se visitan, en realidad es el 15% de lo que puede ser del Club de París. Hay otros valores, pero es importante, está bien que salga, que lo vean, que se hable, con una Europa que también en el tema de Medio Oriente y en el tema de Israel está un poco a contrapierna siempre, porque en el fondo la creación del Estado de Israel es consecuencia de la exportación del problema que tenían los europeos con lo que llamaban, y pongo entre comillas, la cuestión judía. Ahora, estas imágenes que vemos, ¿no? De Macron y el presidente, antes lo vimos... Macron está desesperado de ganas de que avance el acuerdo nuclear con Irán. Como toda la Europa culposa. Está claro. Desde el punto de vista del argentino, sí, le da un aire. Lo sacás de acá al presidente que venía sopapeado por propios y ajenos. Un poco de respiración. Como decía Monzón en una pelea, cambié el aire, tenía que cambiar. Es un cambio de aire, que veremos cómo es que les va. Tampoco tenés que tener cifradas grandes esperanzas en que ese viaje puede ser transformador. Se fue con un ministro cascoteado, con un presidente que está en franca declinación, si vos querés, y hay un salvajismo en materia de verdugueo atroz. Se los masacran. Al presidente. Casi me dan ganas a mí de defenderlos.
pero de defenderlo porque en realidad es ya un exceso, porque no creo que puedan tener más relevancia y más de hacer lo que quieren hacer ahora, y que no es culpa de la doctora o por qué es lo que van a hacer. Tienen que ver cómo arreglan algo, un vuelto, con el Fondo Monetario que no van a pagar, con una sensación de cotilleo permanente con el default. ¿Vos sentís que Bailamos el hula hula con el default, cotidianamente. ¿Vos sentís que lo sobrevaloramos en la estrategia, Alberto Fernández? Que estamos pensando montones de cosas que en realidad no. Yo creo que no hay temas. A ver, creo que hay una carencia de temas. La peste, las elecciones, el poder vacante en la Argentina, la sensación de que casi todo es trucho, la recuperación del que fracasó hasta hace muy poco tiempo, y hay un estado de aceleración permanente. Hay más aceleración que reflexión. Hay ganas de masacrar todo. Yo te digo, mira, sinceramente, este muchacho va a hacer lo que puede en una causa que tiene que ver con el fondo, que no la va a poder resolver si no es con la benevolencia. ¿Qué va a hacer el Papa? Rezar, ¿Qué va a hacer el Papa? qué sé yo, no sé. ¿Qué puede hacer la Georgieva? Pero vos te crees que todo esto tiene mucho que ver por la cuestión personal con la Georgieva, porque la Georgieva es amiga del Papa. Se confiesa, sí. Y otra vez, yo sinceramente molestaría menos al Papa. Yo escribí otro día, el Papa modo de empleo. A ver cómo podemos usar esa investidura del Papa. Déjalo tranquilo al Papa, que tiene problemas mucho más importantes todavía que la Argentina. Y sobre todo en el tema de las religiones, en el tema de las religiones monoteístas, en la relación incluso de lugares donde el catolicismo es perseguido. Está con temas importantes para que nosotros lo cargociemos con nuestra problemática. Me acordaba cuando vos te ponías fastidioso, con razón, con el portón verde de Olivos, con los tres tenores, con este presidente Larreta y Kicillof. Mañana empecé que te va a fastidiar que estemos todos mirando la foto con el Papa, las imágenes del Papa, si se sonrió, si no se sonrió. Si el Papa está serio. El Papa en esto es un profesor, es superior en esto, es un profesional, con su rostro. Él te puede mostrar todo y vamos a estar todos mirando a ver si sonríe, si no sonríe. No le pongamos tanta presión también al Papa. Y Fernández, un buen viaje, se oxigena, a lo mejor trae alguna idea renovadora, cosa que sinceramente no creo, pero lo castigaría por cuestiones, qué sé yo, que tienen que ver con la gestión real. En el tema Medio Oriente no tiene un pomo que ver. Nada, no toca, en ese carnaval no tira una serpentina. Claro, ¿para qué miércoles se mete si no tiene un pomo que ver? ¿Me entendés? ¿Para qué? Malquista, al menos ayer aquí habló por primera la embajadora de Israel en Argentina y dijo, estoy preocupada, me parece que no responde a lo que esperaba Israel. Digo, ¿para qué? Tampoco responde a lo que podía esperar el palestino, digamos. ¿Qué hubiera querido el palestino? Que condenara a Israel. Que hablara de la potencia ocupante, cada uno va para su lado. Yo, sinceramente, desde el punto de vista de entender el fenómeno, la palabra de un embajador no sirve. Porque el embajador tiene que decir lo que se le instruye, ¿no? En el medio estuvo, decía, el presidente toma aire para tratar de volver con alguna idea nueva. Llega a España, segundo destino, y el presidente Sánchez del gobierno le dice una ley no puede superar la Constitución cuando el presidente mueve las fichas y manda esa ley. ¿Qué te parece esa ley que manda para la peste? Mira, un recurso, casi te diría un estiramiento. También, ¿dónde va? Va de alguien que perdió. Hoy Sí, claro. la Ayuso es la estrella. El PP, el Partido Popular es la estrella. Todos se olvidan del financiamiento paralelo, de cómo terminó el tema Rajoy.
porque el fracaso también se globalizó. ¿Entendés? Tampoco tienen mucho que decirle los europeos que visita Alberto. Digamos, en medio de esto está como paralizada la gestión, al menos es mi impresión. Hay una parálisis de gestión. Total. Total, hay una bulia. Cuando era más cruel, yo hablaba de una paulatina mediocridad que se mantiene. Hoy, te diría, está mucho más interesante el teatro de la oposición. ¿El teatro de la oposición? Sí, ahí está mucho más interesante. Yo ahí me parece que hoy es donde más hay que poner el acento, porque hoy todos están preocupados en la oposición cuál va a ser la posición de la señora María Eugenia Vidal. Esa especie de decisión última que tiene ella, si va por la provincia de Buenos Aires, si va por la capital, si va a descender y darle una interna a Patricia Bullrich por la capital. Tantas cuestiones, y me parece que está muy interesante. Y un Macri que sin decir nada todavía es el que prácticamente está más instalado de todos, aunque sea el candidato natural Rodríguez Larreta. El otro está instalado, Rodríguez Larreta, con todos los problemas que tiene, es como que tiene un corralito y no puede salir de la capital. Rodríguez Larreta tiene que ir a Santa Fe, tiene que ir a Córdoba, tiene que ir a Mendoza, y se lo ve todavía como un fenómeno de la capital. Vos dijiste que todavía, a pesar del fracaso reciente, Mauricio sigue como primera figura de este teatro de la oposición. Como una figura, te diría, sí, notable todavía. Sí. Yo te lo digo, sostengo mi tesis del buen producto desperdiciado y que quiere ser presidente de la República. Como te dije acá, que Patricia Bullrich también quiere ser presidente de la República. Y hoy todos lo dicen. Que todos creen que Patricia es un instrumento de Macri. Patricia no es instrumento de nadie. Y está el fenómeno que es la provincia de Buenos Aires, y si va a ir ahí María Eugenia Vidal, con lo cual si va ella, más o menos todo se tranquiliza, porque en la provincia de Buenos Aires ella es jefa, en la capital tiene que pelear. ¿Qué es lo que van a hacer con Santilli? ¿Y qué pasa con los muchachos que vienen abajo y que también empiezan a sacar la cabeza? Ya no solamente Jorge Macri, Diego Valenzuela, mismo Grindetti, aunque diga que no, que son tipos, viste, que también empujan. Esta interna, te digo, que me parece está mucho más interesante. En algún momento me parece que el gobierno de Alberto o el kirchnerismo, o qué sé yo, que el peronismo eligió a Rodríguez Larreta como... De hecho, lo catapultó a... No, lo hizo Sarmiento, hermano. Escuchame, hoy es Domingo Faustino Sarmiento. Qué gran frase. Qué gran frase. Hoy es Sarmiento, lo hicimos sarmientino. Es en la escuela misma. Claro, y con el tema de la educación, fundamental, pero todavía no le alcanza para nacionalizarlo. Y vos ahí tenés, yo creo que en cualquier momento se va a desatar la interna, que es Macri Bullrich y Horacio, María Eugenia y Santilli. Ahora digo, lo hicieron Sarmiento, te la voy a robar. Voy a citar... Hasta aparte parece Sarmiento. ¿Quién tiene alguna pelada parecida a la...? El más parecido a Sarmiento hasta hace poco era Cavallo nada más. Pero ahora mirá, parece Sarmiento. Ahora parece Sarmiento. Digo, pareció que iban por Sarmiento. Y de golpe lo volvieron a ensalzar a Macri pegándole. Porque viste que la política argentina se basa en el denuesto del otro. Tampoco hay una mesa política. No existe una mesa política que piense estrategias. Es todo a la improvisada y cómo salga. Y cómo se le ocurra, qué sé yo, a la doctora, si vos querés. Y los muchachos que hoy pasean, ven cómo pueden resolver el problema de este vuelto con el Fondo y con el Club de París. Y bueno, ahora, y hay que desearle suerte. No voy a descubrir la pólvora con esto que te digo, pero improvisado en el comunicado, improvisado en la mesa de la oposición, improvisado en la gestión política,
Qué destino improvisado. Bueno, así nos va, ¿no? Bueno, es lo que hay. ¿Qué querés que te diga? No, sí, Me claro. encantaría a mí pintarte otra cosa, pero estamos con algo que declina y que puede fracasar mientras se fortalece el que ya fracasó. Reciente. La razón por la cual tienta siempre esa tercera vía. Por eso te dije que Schiaretti, que bueno, que lo operaron el martes, que algunos dicen que Schiaretti recibe gente, creo que busca un buen socio en la provincia de Buenos Aires y de algún lado el interior, lo que se llama el interior, frase que a mí no me gusta, tiene que dictar su presencia y abandonarse la conurbanización de la política argentina, ¿no? ¿Qué impresión creo que lo dijiste, Alberto sale de gira con un cascoteado Martín Guzmán. ¿El cascoteo ya está? ¿Ya le dejaron abollado para siempre o hay algún sacabollo que pueda sostenerlo? Vamos a ver con qué vienen, cómo le va. Yo pienso que en lo que es el gobierno, el boleto del muchacho ya no tiene retorno. Está picado. Frase mía de hace mucho tiempo que parece que el boleto está ahí picado. No creo que tengan muy buenos posibles reemplazantes. ¿Y para qué cambiarlo? Si de pronto, para lo que viene, yo no haría, no sé, si van a hacer algunos grandes cambios antes de las elecciones. Aquí, Dios es peronista, la soja ya está más arriba de 600 es kirchnerista la dólares. soja, Bueno, más que peronista. El kirchnerismo es una cepa del peronismo. Una cepa que les cuesta a los peronistas que no son kirchneristas admitirlo. Y es muy curioso porque el antikirchnerismo de los peronistas se parece mucho al antiperonismo. Son juegos aparentemente intelectuales del lenguaje, pero tienen mucho que ver con la discusión cotidiana. O sea, para lo que viene no hay que hacer mucho cambio, porque no te imaginás el bendito relance. ¿Te acuerdas que el año pasado con el 80% de popularidad decían, ahora se relanza El relanzamiento de la nada, hermano. Alberto puede relanzar la nada misma. ¿Qué vas a relanzar? Ahora tenés que ver cómo mantenés lo que tenés y estás en una etapa electoral. ¿Qué es lo que tenés que hacer? Vacunar. La vacuna es un instrumento hoy prioritario de la actividad política. Una vacuna, un voto. No sé si es una vacuna, un voto, pero me parece que va a ser importante. Vacunar, ver si le podés poner plata en el bolsillo de la gente es muy difícil. Yo creo, lo que pasa es que yo no estoy para darle ideas al gobierno, ¿entendés? Aquí el gran desafío es formalizar de algún modo la economía informal. Si acá no formalizás en parte la economía informal, va a ser muy difícil sincerar este país. Vos hablas del sinceramiento, bueno, hay más de un PBI que está fuera del circuito. Un país que es el mendigo, como dice el vicepresidente de Brasil, un país que juega de mendigo, y tenemos más de un PBI abajo. Alguna cosa me parece que se les tiene que ocurrir. No te la voy a decir yo por televisión, no tiene sentido, ¿no? ¿Qué te dicen los empresarios con los que vos hablás y mucho y que prefieren guardar un silencio on, pero cuando conversás en off? Mira, los empresarios, el gran problema que tiene Macri, que tiene lo que fracasó, que hoy se fortalece, es su relación con los empresarios, que se sienten defraudados, muchos de ellos traicionados, desilusionados, desengañados. Los empresarios lo que quieren hacer es dinero. Con el peronismo siempre hicieron dinero. El peronismo nunca vino a expropiar y no hay ninguna idea revolucionaria. En realidad, los empresarios que saben que se puede manejar mejor, en este caso con el peronismo.
Y la gran frustración es con aquel que supuestamente los representaba. Claro. ¿No es cierto? Ahora, ¿cómo están? Y están como está Medio Oriente con Biden, representados por la incertidumbre. ¿Qué es lo que puede venir? Te lo pregunto porque pasó de largo una frase de ayer o anteayer de Sergio Massa, uno de los integrantes de la coalición, que dijo: sin empresarios no hay empleo, sin capital no hay empresas. O sea, como tratando de... Mira, Massa genera un fenómeno ahí adentro. Massa es, si vos querés, la derecha de lo que es el Frente de Todos. Massa le es muy útil a la doctora, Máximo, a la Cámpora, porque es el que puede recrear un clima de inversiones en la Argentina. ¿Qué es? Esa manera de entender la política que genera un desgajamiento en el Frente de Todos por izquierda, que todavía no se terminó de corporizar. Pero, según mi información probablemente mala, los Luis Delía, Grabois. no te diría Grabois, te diría la embajadora Castro, te diría Ramos Padilla Padre, te diría Gerardo Luis Ferreira de Electroingeniería, que buscan de pronto otra manera. Digamos, lo que tiene Massa, que le favorece a la doctora y a la Cámpora por su acercamiento con el capital y por lo que tiene que ver con los empresarios, es exactamente lo que puede generar un desgajamiento por izquierda porque es muy difícil contenerlos. ¿Qué ves de situación social que por ahora se expresa en algunas movilizaciones o en, yo lo cité a Grabois, en declaraciones fuertes diciendo el asistencialismo es gorila, Pérsico diciendo esto no funciona? ¿Qué ves ahí? Y mira, ¿qué es lo que veo? Que ahí hay un problema para atender. Porque si yo fuera un crítico de las organizaciones sociales, digo, y lo que pasa es que la tarjeta alimentaria va directamente a la tarjeta y no pasa por intermedio de estos muchachos. Lo que dicen estos muchachos tiene razón. Lo que dicen, pan para hoy, para hambre para mañana, es verdad, es asistencialismo, que el asistencialismo lo que puede hacer es más o menos mantenerlo mal. Claro. Pero lo que tienen que hacer tanto la oposición como el oficialismo es ver cómo generás un gobierno, una estructura que pueda tener que ver con el trabajo. Y si de pronto, no te voy a dar las ideas por televisión, pero y si de pronto generás algún programa distinto con excepciones fiscales a todo aquel empresario que contrate 3 o 4 personas menores de 30 años o que de pronto se arriesgue a tomar a un viejo de 45, 50 años que todavía puede ser útil para algo, en un país donde nadie contrata nada. Nadie se arriesga a todo eso. ¿Qué es lo que piden los muchachos? Empleo. Quieren un empleo genuino. Pero bueno, para empleo genuino tenés que ver cómo lo generás. Está claro. Tiene que haber empleadores. Y para que haya empleadores tiene que haber capital. Tiene que haber capital, claro. De pronto, como se le dice a la izquierda, para que vos puedas desmoronar el capitalismo, déjame primero construirlo. Claro. Si no podés construir el capitalismo, va a ser muy difícil que lo puedas Las módicas desmembrar. bases. Las bases vulgares del capitalismo tolerable. En el Frente de Todos, quien mejor lo puede corporizar es Massa. Ahora, si vos querés ir para ese lado, no aspires a que vayan todos, porque hay muchos que lo que quieren es combatir exactamente eso. Como siempre, un placer. Lo leemos en Jorge Asís Digital hoy para tratar de entender la cuestión de Medio Oriente con esta nota en particular, y para entender la política recurrimos siempre a Bardán Rocamora, o como corresponde a alguno de los corresponsales. Mi amigo Rosarino, un gusto, y no se enoje tanto. Ah, me agarraste en 2 días enojado. Sí, Vengo con 2 días enojado. Eso no lo hace bien. No hace bien, ¿no? No, para nada, y menos cuando viene borrasca y tanta negatividad. Si uno le pone
una especie de una excesiva preocupación, es peor. Un placer. Un Pausa. gustazo, querido.